resulta que esto contiene, en realidad adentro, contiene calcio, que tiene valencia más 2, y cloro, que tiene valencia menos 1. ¿Cuál es el número de valencia más alto? Sin considerar el signo, me refiero al valor absoluto, ¿sí? Y es 2. Entonces, ahora, el cálculo del equivalente... Un poquitito. Ven que hago esto y después veo, Cande, eso que me pediste. Entonces acá va a ser el peso molecular de esto. Dijimos que esto era 40, esto es 35 por 12 es 70, 70 más 40, 110, dividido 2. ¿Esto cuánto me va a dar? Me va a dar 55. 55 gramos es el valor del equivalente, entonces, de el cloruro de calcio. ¿Sí? Fila 10.6, el cuadro, claro. Ahí estaba el tema. Yo les quería hacer un poquitito de todo esto que puse acá, después prometo subir la foto, ¿sí? ¿Por qué 2 más? El tema es así. Uno habla de que el calcio tiene, o mejor dicho, todos los elementos cuando se combinan tienen algo que se denomina número de oxidación. Es como, imagínate que es como que el calcio tuviera 2 cargas positivas y cada cloro tuviera una carga negativa. Precisamente como unos tienen cargas positivas y otros negativas, eso es lo que hace que se unan los elementos entre sí para armar el compuesto, ¿sí? En este tipo de compuestos trabajamos o pensamos las cosas desde ese punto de vista, es decir, como que hay algo que se denomina número de oxidación, que es si tienen electrones de más o de menos, y eso le da una cierta carga eléctrica al elemento, ¿sí? Luz, el peso molecular ya expliqué cómo se calculaba. Es utilizando la tabla periódica, tenés que fijarte cuál es el peso molecular de cada elemento que compone la molécula, y tenés que fijarte cuántos átomos hay de ese en la molécula. Por ejemplo, había puesto yo ejemplo el agua, que tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, hablamos de que tiene peso molecular 1 el hidrógeno, como hay 2 hidrógenos es 2, 16 el oxígeno, 16 más 2 da 18. El ejercicio 5, y que es un ion, catión y anión. Ahí está. Esto que estoy mostrando ahora precisamente es lo que tiene que ver con lo que es un ion, o más específicamente qué es un catión y qué es un anión. Se le llama ion a todo átomo que tiene carga eléctrica, es decir, los átomos, voy a hacerlo tipo esquemita. Voy a hacer con la pizarrita, que me parece más práctico. Todos los átomos en su núcleo tienen cargas positivas de unas partículas que se llaman protones. Vamos a ponerlo así algo más rápido, ¿sí? Y acá alrededor tienen algo que se llama nube atómica, donde están dando vuelta todos los electrones. Tampoco me voy a poner a explicar cómo es, ¿sí? Quiero explicar rápido. Entonces, en un átomo normalmente, el número de electrones es igual al número de protones. Número de protones igual, como estos cada uno tienen valor menos 1 y todos estos tienen valor más 1, todos los menos 1 se anulan con los más 1 y da que la carga neta de un átomo es 0. No tiene cargas, tiene 0 carga, ¿sí? Ahora, si alguno de estos electrones, por algún motivo que no vamos a explicar acá, se perdiera, resulta que ahora el número de electrones es más chico que el número de protones. Supongamos que de este lado ahora tengo 4, da menos 4, y de este lado tengo 6. Más 6 menos 4 me da menos 2. Quiere decir ahora que nuestro átomo tiene carga eléctrica. Los átomos que tienen carga eléctrica se llaman iones. Entonces, si la carga eléctrica del átomo es positiva, sí, para el peso molecular siempre se redondea. Sí, sí, voy a guardar el video, Sasha, sí. Si hablamos entonces de iones, que son átomos con carga eléctrica, hablamos de aniones y cationes.
El más 2 o el 2 más, en realidad, 2 más se lo toma como que sería mejor dicho, Cande, porque sería que tiene 2 cargas positivas. Sí, ya sé, dicho más 2 sería como decirlo más matemáticamente, pero normalmente se lo dice así, como que tiene 2 cargas positivas. Los aniones son los iones que tienen carga negativa. Los cationes son los que tienen carga positiva. ¿Sí? Entonces, un ion es un átomo con carga eléctrica. ¿Sí? Que puede ser un anión si es negativo, un catión si es positivo. Si vamos a los ejemplos con lo que yo estuve explicando antes, por ejemplo, enfoque todo, bueno, que viva. No me da la distancia del celular. Ahí está, a ver si le gusta ahí. Los iones son átomos con carga eléctrica. Aniones si son negativos, cationes si son positivos. ¿Sí? Bueno. Ahora, yendo al ejemplo de lo que estaba explicando antes, vamos a hacer un planito más grande. Cuando hablo acá de... Uy, no se focalizó acá un poco. Del calcio, el calcio sería un catión. Catión calcio. Y esto es un anión. Se le llama anión cloruro, en este caso el cloro. ¿Sí? Es decir, acá hablamos de un átomo con carga positiva y acá hablamos de un átomo con carga negativa. El átomo con carga positiva es lo que llamamos catión. El átomo con carga negativa es lo que llamamos anión. Acá es exactamente lo mismo. ¿Sí? El dióxido de sodio se separa, perdón, el cloruro de sodio se separa en un anión, que es el catión, que es el catión sodio, y un anión, que es el anión cloruro. ¿Sí? Es decir, cuando uno habla de iones, está hablando de esto, no es otra cosa más que eso. Bueno, me habían hablado, o mejor dicho, no sé si a ustedes les parece bien, pero nos podríamos ir directamente a la tabla, la famosa tablita, me refiero, se lo muestro acá ¿quieren que hagamos o que empecemos a hacer un poquitito lo de esa tabla? ¿Sí? Contésteme sí, una manito, un dedito, no sé. Algún signito ahí, un corazoncito. ¿Ya? Súper, muchas gracias. Fila 10. Bueno, espera un poquitito. Vamos a ir aclarando un poquitito cómo se haría lo de la... Digamos, vamos a ir columna a columna, ¿sí? Fíjese esto. Para completar esta columna de acá, tienen que simplemente, antes que nada, ir poniendo los pesos moleculares. Fíjense que algunos ya los tienen y otros les falta. ¿Sí? Entonces, acá van a poner los pesos que faltan y ya tenemos completada la primera columna. ¿Sí? Segunda columna. Me dice equivalentes gramos, peso equivalente de la solución. Bueno, primero, perdón, me equivoqué. La segunda columna es número de equivalentes en el mol. Esto de números de equivalentes en el mol está diciendo cuál es el número por el que yo tengo que dividir a la sustancia para calcular su normalidad. Es decir, me están pidiendo este número, el que va acá. O sea, el número de hidrógenos, el número de oxidrilos o el número de oxidación más alto del compuesto. Entonces ahí me voy a fijar en qué es lo que me dice la columna. En el caso del primer compuesto, cloruro de sodio, ¿cuál es el número? Más 1 menos 1. Es un 1. No es otro número el que va ahí. Porque habíamos dicho que para el caso de sales, un metal, un no metal, es el número de el número de oxidación más alto del compuesto. En este caso es más 1 menos 1. Segundo caso, ¿cuál les parece que es? Escucho respuestas. ¿Cuál les parece que es en el caso del cloruro de potasio, que es el segundo compuesto? Peso molecular acá 74. ¿Cuántos equivalentes hay en el mol? ¿Habrá 1, habrá 2, habrá 8? 1, muy bien, Agostina. Muy bien, Sol. Muy bien, muy bien. Están todos muy atentos. Es 1, muy bien. En el tercer caso, acá hay un 2, acá hay un 2. ¿Cuál sería el número de equivalentes que hay en el mol? Dejen de contestar el 1. El aluminio, 1. No, ¿qué aluminio? Estamos hablando del segundo renglón. 2. Muy bien, Klaus. Muy bien, Sol. Muy bien, Mabel. ¿Se empiezan a dar cuenta entonces cómo se completa? Vamos al tercer renglón. El aluminio. ¿Cuál es el número para el caso del aluminio? Muy bien, todo el mundo está contestando muy bien.
Ahora pasamos al tercero, al cloruro, tricloruro de aluminio. ¿Qué número es el que va en ese caso? 3. Muy bien, Klaus, la primera que contestó. Patito no, cerraste. Rocío, 3. Muy bien también. Agos, también un 3. ¿Se dan cuenta que ustedes ya se dan cuenta que acá qué número tienen que ir poniendo? Acá cuál va a ir, un 1, un 2, un 2, un 2. Acá tienen que ir completando toda esa columna, la tienen que ir completando con ese número. No les digo más porque ustedes ya se dieron cuenta. Ahora, tercer columna, equivalente gramo, es decir, ¿qué tienen que hacer? Y se lo digo para el primero. Es el cálculo que hicimos recién. Es decir, le están pidiendo que calculen esto. Peso molecular dividido ese número que pusieron en la segunda columna. Es decir, para el caso del hidróxido de sodio, 40 dividido 1 habíamos dicho, ¿se acuerdan? Para el caso del cloruro de sodio, ¿cuál era? 58, el número que está en la primera columna, donde está el peso molecular, dividido el número de la segunda columna. Es decir, si ustedes acá tienen 58,5 y acá ponen un 1, ¿qué tienen que poner acá? El resultado de dividir 58,5 dividido 1, o sea, 58,5. En este caso, 74,5 dividido 1, ¿qué les da? 74,5. 110 dividido 2, ¿qué le da? Y así terminan de completar todo. Fíjense que con eso ya tienen las 3 primeras columnas de la tabla, ya están completadas. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a explicar cómo trabajamos con la columna que sigue. La columna que sigue me dice cuánto tengo de la sustancia. ¿Qué pasó, Daniela, que pusiste ojitos? No entendí. ¿Qué es lo que yo tengo que utilizar acá? Mejor dicho, me dan como un dato para resolver el problema. No hay mililitros. Y Ana, no sé de dónde sacaste mililitros. Todavía acá no estamos trabajando con eso. Entonces, acá me están dando un dato de una cierta cantidad de sustancia. En este caso es 11,7 gramos de cloruro de sodio. Si yo ya calculé, pasemos acá abajo. Yo calculé que el equivalente gramo de cloruro de sodio es 58 gramos. ¿Sí? Y ahora me dicen que me dan 11,7 gramos de cloruro de sodio. Y me dicen, en la última columna me dice qué número de equivalentes tengo de esa sustancia. ¿Sí? Ahí hizo mejor foco. ¿Sí? ¿Dónde mililitros? En la fila 7. Bueno, tranquila, ya vamos con la fila 7 y todo eso. Ya sé que se complica, pero primero tengo que empezar a arrancar por los servicios más sencillos porque no todos están en el mismo nivel de avance, ¿sí? Entonces, pensemos en lo siguiente. Me dice que 58 gramos yo ya sé que es un equivalente y que me dan 11,7 gramos es el dato del problema. Entonces yo planteo de vuelta una regla de 3. Si 58 gramos es un equivalente, 11,7 gramos es X. Y de vuelta hago la regla de 3 para resolver eso. 11,7 por 1 dividido 58. Con eso puedo resolver de esa misma manera las 5 primeras filas. O sea, puedo resolver el del cloruro de sodio, el cloruro de potasio, el del cloruro de calcio, el del tricloruro de aluminio y el del bicarbonato de sodio. Vamos acá a la imagen de esto. ¿Sí? Lo estoy enfocando más de lejos. O sea, fíjense que los primeros 5 me dan el dato en gramos. Como yo ya resolví el de esta columna, ¿sí? Por regla de 3 saco el de acá. ¿Sí? ¿Quedó claro? Me va a dar un número 1, 2, 3 o con coma, no sé, qué sé yo. Lo que tenga que ser. ¿Sí? 0,2 equivalentes, 16 soles. Bueno, sí, por ahí 11,7 sería la quinta parte de 58,5. Sería entonces sí, 0,2 equivalentes. ¿Sí? Bueno, ¿quedó claro entonces esa parte? A partir de acá se empieza a complicar. Acá estos dos últimos, fíjense que no, que son iguales a estos. Perdón, estos 3 últimos son como estos. O sea que si ya aprendieron el mecanismo para resolver esto, ¿qué es? Acá ponen el numerito, acá dividen el resultado de esto dividido esto está acá, y por una regla de 3 saco el de acá. Estos 3 de acá abajo son igual que estos primeros 5. El inconveniente lo tendrían acá. Yo tengo que, del dato que me están dando acá, sacar el dato de masa, es decir, qué masa tengo de carbonato de sodio para calcular esto que está acá. ¿Sí?
no sé si la quinta es 3, ¿sí? O sea, acá se empieza a poner un poquito más complicado. Vamos a hacer el ejemplo del carbonato de sodio, ¿sí? El carbonato de sodio, voy a adelantarme un poquito, 106 es el peso molecular, 2 es el número de equivalentes, o sea que 106 dividido 2 da 53. Yo ya sé entonces que para ese compuesto el equivalente gramo es 53. 53 gramos son un equivalente. Me dice que yo tengo como dato 1 litro de una solución cuya concentración es 0,1 molar. ¿Sí? Bueno. Si vamos a la fórmula de molaridad, habíamos dicho que era número de moles dividido número de litros. ¿Sí? El de molaridad sería haciéndolo con la fórmula. Claro, es lo que yo estoy diciendo. Entonces, si yo acá tengo la molaridad, que es 0,1, y el número de litros, que es 1 litro, mi incógnita es número de moles. ¿Quedó claro con lo que apliqué? Apliqué la fórmula de molaridad. 0,1 molar es la solución. Ahora me falta una M. Estas cosas no hay que olvidarse. Número de moles. Y acá dividido número de litros. Entonces yo hago un pasaje de términos. Perdón. Sí, bien digo. Paso 1 litro, lo paso por acá. Obviamente 0,1 por 1 me da 0,1. 0,1 es el número de moles. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, Agustina. No, ¿cómo 0,0001? Da 0,1. Entonces, yo ya sé que tengo 0,1 moles de la sustancia. Ahora, si yo me fijo acá en la tabla, yo acabo de decir que 53 gramos es un equivalente. ¿Sí? ¿Está bien? Y que por otro lado, tengo 0,1 moles. Es como que transformar una cosa en la otra. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. A ver si puedo hacerlo sin borrar lo otro para que después lo vean todos. Yo digo que 1 mol es ¿cuánto? Ya teníamos acá el dato. Es 106 gramos. ¿Se acuerdan que el peso molecular expresado en gramos es el mol? Perdón, se cortó. Toqué algo mal. Bueno, no se preocupen que lo mandé a la historia, así que no se perdió el vivo anterior, ¿sí? Estamos de vuelta transmitiendo de vuelta en vivo. Ya estamos de vuelta en vivo. Sí, vamos a esperar que se termine de unir la gente. De vuelta. 1000 perdones por lo que pasó. 1000 perdones. Entonces, 1 mol son 106 gramos. 0,1 moles son 10,6 gramos. ¿Sí? Entonces, como 53 gramos es un equivalente, 10,6 gramos X. Es decir, con estas dos reglas de 3, que están acá, ya tenemos resuelto el problema ese. Es decir, 10,6 por 1 dividido 53, sí, aunque parezca mentira, esos son 53. Ahí está. 10,6 por 1 dividido 53 va a ser lo que me dé el resultado de eso. El 106 lo saqué de la tabla. Fíjense que en la tabla me había dicho
de este ejercicio, ¿sí? El 106 es el peso molecular, ya me lo había dado como dato, ¿sí? Yo ya lo dispongo. Ustedes tienen que ser, digamos, bastante bichos para darse cuenta que hay muchas cosas que se las van dando, ¿no? Sobre la marcha. Así que bueno, con esta cuenta final sacarían cuál es el valor de la cantidad de equivalentes que tienen. O sea, dijimos que un mol son 106 gramos, 0,1 moles son 10,6. Y ahora con ese dato de gramos, si 53 gramos es un equivalente, 10,6 es X. Y ahí lo saqué. Le daría 0,2, bueno, 0,2. Ese es el valor entonces para eso, ¿sí? 0,2. ¿Está bien? Bueno. No sé si les parece que hagamos alguno más de estos, o yo haría algún otro de la guía, pero anterior a este. Es como que quedó al final la tabla, que es un poquito complicado, ¿sí? Si quieren podemos hacer, no sé, el 2 o el 3, díganme. El 2, dice Agos, que cantó en punta. No me pidan solicitud para estar en el video en vivo. Yo pienso que es que se les está escapando el botón. No le voy a dar a nadie para que comparta pantalla en este momento porque sería injusto para todos los demás, ¿sí? El 10,6 salió, Gisela, de que como un mol son 106 gramos, 0,1 moles está siendo 10,6, o sea, es la décima parte, ¿sí? Sí, hay unos ejercicios antes de la tabla, sí. El 5 dicen algunos, el 2, ya hay 2 personas que votaron el 2. Y si lo entregamos en blanco, porque no entiendo nada, ¿cuándo se rinde? No, no es así, Paula. Nosotros estamos sobre la marcha viendo cómo implementamos las medidas para poder evaluarlos a ustedes de alguna manera, ¿sí? Me paso la cámara de enfrente. Lo cierto es que es como que nos empujaron a la virtualidad a todos, a ustedes y a nosotros. Nosotros, igual que ustedes, nos estamos familiarizando con la plataforma y normalmente, en lo que era hasta el año pasado, pensemos que este año la materia es una materia como si fuera de creación por el cambio de plan que hubo en licenciatura en enfermería. El año pasado los contenidos que ustedes están viendo correspondían a dos materias diferentes, que son anatomofisiología por un lado y era fisicoquímica por el otro. Hay muchos que votan por el 2, sí, bueno. Hago una aclaración y ya volvemos. Entonces nosotros estamos viendo de cómo hacemos para armar el sistema de evaluación, ¿sí? Y entonces este sistema de evaluación incluye, en el caso nuestro, algo que nosotros hacíamos antes, que era, a medida que íbamos viendo las guías, les pedíamos a ustedes que nos hicieran algunos ejercicios con una forma de retorno para saber si venían bien. En particular, yo te diría que hagas la consulta vía campus de cómo manejarte en el caso de que realmente no entiendas nada, pero trata de comunicar